Pues bien, señores, Pablo Guerrero habla directamente y ataca a la selección argentina y al propio Lionel Messi sobre el favoritismo arbitral que regularmente ha tenido la selección argentina en los últimos años. Todo esto y más analizaremos ya en el siguiente video. Comenzamos. Pues bien, señores, toca analizar esta situación que ha generado bastante polémica para algunos por la situación de las declaraciones que ha dejado el delantero de la selección peruana, Pablo Guerrero. A sus prácticamente ya 40 años, este jugador sigue aún disputando partidos con su selección. El día de ayer la selección argentina gana un partido bastante cerrado en el marcador, aunque en el trámite yo creo que personalmente la selección argentina tuvo que haber ganado con más holgura allá en la Bombonera, pero al final de cuentas esto es el fútbol y solamente se añade lo que se marca, ni más ni menos. La efectividad que ayer tuvo una selección pues se contrasta con el resultado y poco más. Y pues sí, evidentemente el día de ayer alza la voz Paolo Guerrero, es jugador en su momento del propio Corinthians, donde pues ha sido pues histórico por recordar ese gol antológico que le clava al Chelsea, y creo que a día de hoy ha sido el último gol que hagan, o el último equipo que ha ganado pues un mundial de clubes, ¿no? Ante el Chelsea, si no mal recuerdo, pues ese partido. Pero el día de ayer, por la selección peruana, poco demostró futbolísticamente. Si bien es cierto, lo que dijo tampoco es algo que extraordinario. Yo creo que todos sabemos esa tendencia arbitral que regularmente ha tenido la selección argentina y cositas que se les han pasado regularmente, y esa sobreprotección a Leo Messi. Mencionaba lo siguiente, ¿no? Decía, a Messi lo tocas con un dedo y eran todas falta, y al contrario nosotros nos empujaban incluso, y evidentemente que no se marcaba prácticamente nada. La tendencia en Sudamérica regularmente suele ser muy localista, eso está más que claro. El día de ayer, pues creo que a pesar de todo eso y las circunstancias, no puedes salir a hablar y decir, ok, hablar principalmente sobre las faltas o no que se te cobren. Creo que pese a todo se debe de enfocar más en el partido que dieron el día de ayer. Incluso las estadísticas pues son bastante abrumadoras. 10 disparos, a 10 remates, 3 a puerta por 2 de remates de Perú y 0 disparos a puerta. 74% de posición de la selección argentina y 26% del combinado peruano. Evidentemente, él menciona esto, ¿no? Diciendo las cuestiones arbitrales, los empujones, en que me cobras, que a la Argentina sí y a Messi sí y todo esto. Pero bueno, vamos a dejar de lado toda esta situación, y pues lo que refiere, ¿no? Dice, es que nadie se atreve a decir esto porque es Messi. Está claro, y creo que todos lo sabemos, que a la selección argentina sí ha tenido esas tendencias, al propio Messi a veces, evidentemente, se le protege en demasía, y más en los últimos años. Eso hay que decirlo claramente. En el Inter de Miami está pasando un poquito más de lo mismo, y le guste al argentino o no le guste, hay que tener en cuenta que pese a todo esto sí se le ha dado como pues un trato preferencial en el acomodo, por ejemplo en la invitación al próximo Mundial de Clubes y demás. Entonces yo creo que por esto el argentino tampoco es como que se deba de sentir indignado, porque sí evidentemente se ha protegido, incluso sobreprotegido pues a la figura de Messi. Más allá parte de la habilidad futbolística y técnica que tenga este jugador, creo que sí hay que ser claros que sí a veces se le ha cuidado en demasía. Hay que decirlo, muy a diferencia incluso del propio Diego Armando Maradona, que las planchas, que las patadas que terminaba sufriendo, pues no eran ni en cerca lo que ha pasado con el propio jugador exfutbolista del Barcelona, actual jugador de Inter de Miami y demás. Yo creo que esta situación tampoco tiene que ver con el trámite del partido. La selección peruana ayer fue superada de principio a fin, y yo creo que tampoco repercute tanto en el marcador al final del día. Yo creo que incluso la selección peruana se lleva una derrota barata, económica, y yo creo que pese también a gran jugador que fue, a las declaraciones que está dando,
yo creo que tampoco tiene que razón de ser y creo que para mi punto de vista, pese a que yo evidentemente pues sé las tendencias que regularmente se tiene con la selección argentina y el propio Messi, creo que un poco fuera de lugar, hay que decirlo por esta parte, porque yo creo que es un resultado duro para la selección peruana, pero al final de cuentas pues es hasta donde está alcanzando. Las eliminatorias de Sudamérica son durísimas y actualmente con esta derrota pues los deja en la última posición y evidentemente creo que no tocaba, creo que toca una autocrítica, una reflexión de lo que está haciendo el fútbol peruano en los últimos años y que al final de cuentas pues es una situación o cortina de humo lamentablemente para lo que está pasando. Yo creo que el día de ayer no tiene mayor repercusión en el trámite del partido, tampoco hubieron faltas que evidentemente hubieran condicionado o cambiado el partido, estaba más en claro, pero al final de cuentas pues es la imagen que da la selección argentina, quizás esta pequeña fama que se ha dado, que regularmente pues increpa a esa tendencia, ¿no? Ese señalamiento constante que evidentemente pues es difícil quizás de quitar a día de hoy en la actualidad, incluso cuando la selección argentina suele ganar bien, suele tener un partido bastante aceptable, tanto futbolística como incluso en la cuestión de faltas, decisiones arbitrales y demás. Entonces, esta situación pues es lo único que obedece es que pues la parte es que la selección argentina pues sí ha tenido esas ayuditas alguna vez, en tanto pues en ayudas a Copas del Mundo, también decisiones arbitrales polémicas, también en todo ese tipo de situaciones pues está claro que a día de hoy pues buscan de alguna manera nuevamente recordar esa parte y como lo vuelvo a repetir, no tiene razón de ser, al menos por ejemplo en el partido de ayer. Yo creo que el resultado al final de cuentas pues termina siendo el que tenía que ser, al menos la victoria de la selección argentina, aunque incluso yo repito, por la mínima yo creo que se quedó bastante corto, sin ser tampoco un partido excepcional de la selección argentina, y Messi incluso termina marcando una tremenda asistencia para Lautaro Martínez, pero ya está, ¿no? Yo creo que esa autocrítica no va con esta situación por ejemplo la Copa América, la selección argentina sí que tuvo algunas decisiones polémicas, arbitrales, por ejemplo expulsiones que tuvieron que haber sido contra Ecuador, contra propio Chile, pero bueno, es que pues esta situación que a veces genera esa controversia y que evidentemente en algunos partidos sí pudo haber marcado la diferencia, pero el día de ayer yo creo que no termina marcando la diferencia y por eso yo creo que puntualmente Paolo Guerrero menciona esta situación. A la par que también pues es loable, pues también alce la voz por esta situación. Está claro que toda esa mesimanía, esa argentinmanía, pues está enemistado de la persona que suele decir su opinión, concretamente lo que está pasando y observando, y que pues es razón tendrá que estar a pie de campo y todas las situaciones y decisiones que constantemente se estuvieron dando y que al final de cuentas pues transgrede en estas declaraciones. Pero al final de cabo pues yo creo que pese a que tenga razón, yo creo que intenta imputar pues esa pequeñita cortina de humo para desviar el mal paso del fútbol peruano al final de cuentas. ¿Cómo lo ven?